Recuerden que en este mundo físico, que es corto, limitado y caótico, que es una frase universal que da a entender que los cuerpos humanos físicos nacen, crecen y fallecen. Decir la palabra fallecen o mostrar la imagen de la calavera y sus partes de esqueleto. Eso es algo que en las redes sociales y en esta época tan de cristalitos de la generación Z y otras generaciones por venir, mencionar eso o mostrar eso de la muerte les causa asco, miedo, pánico y a la vez piden censurarlo y las redes sociales lamentablemente eso hacen. ¿Por qué? Porque esas generaciones le tienen miedo a la muerte. Porque el peor miedo del ego, el peor miedo del ego es la muerte. ¿Saben por qué? Porque la muerte te da muchas cosas de reflexionar, de comprender y entender que tienes una vida y la tienes que aprovechar de manera positiva y alegre, de manera honrada. Y ya que llegue tu momento de irte, obviamente te irás. Lo único que te vas a llevar son tus recuerdos internos. Y las cosas físicas las puedes vender, las puedes regalar a aquellos que lo necesiten. Y así. Pero lamentablemente en esta época tan así, que ya están saliendo estas ideas de transportar la conciencia humana del cerebro y de sus órganos a una especie de cuerpo robótico, al estilo de Robocop, que tiene su cerebro, su corazón, sus órganos y toda la parte es robótica, cibernética, ultra avanzada. Básicamente las almas humanas y sus cuerpos los quieren inmortalizar. Y quien se preocupa tanto de esto son la gente rica, de la élite del 1%, porque esta gente le tiene miedo mucho a la muerte. Le tienen miedo a la muerte, no les gusta. Y es por eso que están financiando gigantescos y millonarios proyectos de traspasar la conciencia humana, específicamente del cerebro, a través de sus datos biométricos y también de sus datos digitales personales que anda dejando en todas las redes sociales. Todo eso lo quieren transportar a un cuerpo holográfico o bien a un cuerpo robótico, para así esas personas puedan ser inmortales y vivir 1000 años, así como los antiguos dioses Anunnakis que vivían casi 1000 años y no morían, eran casi eternos. Y eso significa que básicamente esta gente rica actual está gastando proporciones de dinero industriales. Vean por ejemplo Jeff Bezos, está tan preocupado de la muerte, le tiene tanto miedo a eso, porque él sabe y es consciente que se está volviendo viejito. Y al mismo tiempo, como tiene tanta riqueza, no tiene la suficiente vida para gastarlo. Entonces, ese rico decide gastar proporciones de dinero industriales para buscar alguna forma de alargar la vida. Y Mark Zucaritas está haciendo exactamente lo mismo con el metaverso, de que todos los humanos estén dentro de ese mundo virtual y cuando fallezcan, su conciencia de sus datos personales y demás, incluyendo su cerebro, traspasen a ese mundo digital, que obviamente el cerebro estará en un recipiente conectado con cables. Sí, suena a lo ciencia ficción. Pero si esta gente rica gasta una gran cantidad de dinero a niveles industriales, eso significa que ya no va a ser ciencia ficción, va a ser real, ya casi. En muchas películas de ciencia ficción o de distopía futurista, como por ejemplo Black Mirror, muestra algo más o menos así.
Ahora aquí hay una pregunta. Tú como humano del común, de la generación que seas, ¿te gustaría vivir 1000 años? ¿Te gustaría vivir eternamente? ¿Te gustaría ser así de inmortal? ¿Ser un cyborg del cual quiera vivir 1000 años? Y con esos 1000 años puedas ir a Marte y a todos los planetas del sistema solar. ¿Cuál sería la respuesta de esas personas si le preguntas así? Algunos dirán, bueno, pues no sé, haría muchas cosas y al final me aburriría y luego qué. No sé, da mucho que pensar. Pero otros decidirían que no, preferirían mejor envejecer, morir y pues bueno, el cuerpo físico se va, pero la esencia de ese ser humano, ¿a dónde va? ¿Al otro lado? ¿A otra nueva vida como la teoría de la reencarnación? ¿O bien se va al planeta alienígena donde su cuerpo real es de un aspecto alien y al despertar ve nuevamente a su familia alienígena, que es obviamente otra teoría, hipótesis? Pero aún así da mucho de qué reflexionar. Hay muchas filosofías que tratan de analizar respecto a eso, incluyendo cuestiones religiosas, incluyendo la ciencia ficción, como el anime, las películas, los cartoons, los live actions, los cómics y mangas, y etcétera, etcétera, etcétera. Incluso tradiciones autóctonas de cada país también reflexionan respecto a eso. O incluso en México, cuando es el Día de Muertos, se le hace la ofrenda al fallecido, se le prenden sus velitas, sus flores, le ponen la imagen de la persona fallecida y le ponen su comida favorita. Algo muy típico en México y es algo normal y común. O incluso el día de Halloween, que es una festividad, sí, comercial y todo, pero si lo ves en su aspecto espiritual positivo, pues puede ser bonito, ¿no? Otras festividades relacionadas a la muerte y lo que hay detrás de ella y al final y así, ¿no? Y pues sí, da mucho de qué reflexionar y pensar. Es obvio que no es día de Halloween, pero reflexionar respecto a esos temas es algo necesario para que esta generación Z cristálico haga conciencia sobre la muerte y no le tenga miedo, que lo vea como una especie de evolución del cuerpo físico. El cuerpo físico pues se tiene que ir, pero la esencia se va de ese cuerpo y regresa al cosmos y lo que se queda son sus recuerdos y esencias buenas que aprendió en este mundo físico y al mismo tiempo superó las cosas fuertes y malas. Y básicamente es así. Es decir, existen dos mundos. El mundo etéreo, en donde los cuerpos etéreos van y viven sus vidas nuevas. Y el mundo físico, en donde aquí naces, creces y mueres. Y todos los seres vivos hacen lo mismo. Todo lo físico de este mundo físico es natural y biológico. Y todo lo que sucede así ocurre. Y en el mundo etéreo es otra cosa, punto y aparte. Pero bueno, es una hipótesis. Y como hipótesis se queda para reflexionar en la filosofía. Y nada más. Pero si esto llegara a normalizarse y hablarse de manera positiva, sería bien visto y no tendría ningún problema. Incluso esta generación no le tendría tanto miedo, pero como la generación Z es tan infantil y cristálico y le ofende todo y quieren espacios seguros y cosas así, hablarles de eso les causa pánico, les causa ansiedad. A esa gente hay que darles conciencia interna y también social, colectiva, de manera positiva y ayudarles a ser conscientes y también a madurar, a entender que así son las cosas de la vida real.
La vida real y este mundo físico son sus reglas, y las reglas hay que entenderlas y hacer conciencia en el plano físico, pero también hacer conciencia en el plano espiritual y en el plano etéreo. Hacer conciencia en las dos, para madurar los dos planos y tener una iluminación interna, agradable, que te haga sentir mejor. Y así.